Bueno, entrando a otra información, vamos a otros temas importantes. Se asegura que las tropas rusas estarían al borde del colapso. Y esto no lo dice Occidente, no lo dice Inglaterra, ni Estados Unidos, ni Europa, ni Ucrania tampoco. Esto lo dice el mismísimo excomandante ruso Igor Girkin, que ha seguido siendo muy crítico de las operaciones de Vladimir Putin. Exactamente, según él calificó a lo que son las operaciones de Rusia en Ucrania como fuerzas agotadas y mal abastecidas. Girkin, si recuerdan, les hemos comentado varias veces, estuvo a cargo en parte de la anexión de Crimea en el 2014. Él aseguró que haberse detenido, que en ese momento pudieron haber conquistado todo Crimea. Toda Ucrania, sí. Toda Ucrania, sin embargo, se detuvieron. Él es un nacionalista así de ultra derecha, obviamente una cabeza importante, ¿no? En Rusia, y pues bueno. Tiene popularidad en Rusia. Y digamos que, si Vladimir Putin es duro, este personaje es durísimo. Es un personaje que, por cierto, le acusan de haber tumbado al famoso avión allá de Malaysian Airlines. Uh-huh. Él es de los que estaría ahí en esos movimientos que tumbaron ese avión. O sea, que bajo las leyes internacionales ya es buscado desde hace tiempo. En Rusia, pues, a pesar de que él está a favor de la guerra y está a favor de que vayan por Ucrania y todo esto, es muy crítico. Es muy crítico de Vladimir Putin, diciendo que ha maltratado mucho a las tropas. El hecho de que no le llame guerra a la guerra, dice que es muy malo para los soldados, porque los soldados pues no tienen una defensa legal ante términos internacionales, porque dices, pues tú no estás en una guerra, se supone. Tú no estás... no estás protegido. No estás protegido, entonces pues eso también tiene problemas legales para los propios. Bueno, una serie de cosas, pero asegura que los datos que tiene él, porque muchos soldados que están actualmente en la guerra le mandan información a él. O sea, él tiene mucha comunicación con soldados, comandantes y todo, y pues él dice, en la realidad ya están agotados, no tienen suministros suficientes, que están, lo que hagan o deshagan es por mérito propio, porque no les está ayudando el Ministerio de Defensa ruso, ¿no? Exactamente, y dice, ¿por qué creen que el enemigo atacará pronto? Pues lo que dice, porque tienen la mejor oportunidad de tener éxito ahora. Las mejores unidades de ataque de la Fuerza Armada rusa están exhaustas tras meses de lucha y la existencia de municiones son mínimas. Dijo, si por ejemplo dirigiesen un ataque en la región de Donetsk, en el Donbass, se enfrentarán a tropas que están muy destrozadas y reducidas por el despliegue de las reservas de Bakhmut. Por esta y otras razones desestimo los esfuerzos para tomar la ciudad de Bakhmut, como ni siquiera vale la pena el esfuerzo y el dinero gastado en ella. Vamos a otro asunto importante y más adelante le vamos a platicar. Estas palabras que acaba de decir Girkin tienen mucha relación a el plan que tiene Ucrania y que se ha revelado o tiene Zelensky por Bakhmut. Tiene mucha relación a esto que acaba de decir y creo que él es el primero que lo vio. Desde antes lo había dicho, Bakhmut no tiene sentido tomarlo. Es pura pérdida, es puro desgaste, no tiene ningún objeto, o sea, no sirve de nada más que simbólico. Y bueno, ahorita platicamos de ese tema, vamos a otro asunto importante. Fíjense que, ¿se acuerdan del famosísimo Lavrov, Sergei Lavrov? Está muy callado. Había estado muy callado, pues bueno, pues ahora regresa duro contra el dólar. Y es que, pues él cree mucho en la idea esta de la desdolarización, que en la realidad financiera es muy, muy distinta, pero bueno, él tiene esa idea. La desdolarización, dice el mismo Lavrov, ya ha comenzado. La realidad es que los números dicen lo contrario. Claro que se están usando otras monedas, eso sí, definitivamente, en ese sentido sí se están usando más monedas, pero no como reserva, sino como intercambio, como compra y venta, pero pues al final compran, venden, sacan la ganancia y luego lo vuelven a cambiar a dólares o a euros. Uh-huh. O sea, realmente ese es el asunto, que todavía pues falta mucho para este movimiento sea una realidad. Aún así, Sergei Lavrov tiene algunos puntos interesantes en cuanto a que el ministro de Relaciones Exteriores asegura que la economía mundial ya está en marcha, un cambio. Y este cambio sí se está dando, aunque a lo mejor no con la aceleración que quisiera. Se está dando pues por el BRIC, básicamente. India, Brasil, Rusia, Sudáfrica, ¿no? Se me está pasando ahí algún país. ¿Es Brasil? Rusia, me faltaba Rusia, no comenté Rusia. Entonces, sí, exactamente, o sea, obviamente Rusia, la India, Brasil, Sudáfrica y otros países. Arabia Saudita lo está pensando. La verdad es que sí, lo dudo, pero pues en una de esas lo hace, ¿no? O sea,
Puede ser, todo puede pasar. El punto es que el mismo Lavrov asegura que esto ya está sucediendo. Dice, el proceso de desdolarización prácticamente ha comenzado. El principal diplomático asegura que pues esto en la práctica se está empezando a observar. Destaca que la sugerencia de Brasil en la cumbre del BRICS es considerar proteger las transacciones financieras dentro de la organización que representarían estas economías emergentes. Lo interesante de esto que dicen es que quiere que en sus monedas, porque están planteándose una moneda distinta. Ajá. Entonces, al plantearse una moneda diferente, no va a ser el rublo, no va a ser el yuan o el yuan chino, no va a ser el real brasileño, creo que es, ¿verdad? El Creo real. que sí. Bueno, no va a ser ninguna moneda de estas, sino que sería una moneda distinta, una moneda única entre ellos y entre el que quiera usarla, ¿verdad? Obviamente. Pero que lo interesante de ellos es que supuestamente tendría un respaldo en el oro. Si en oro sería oro, tierras raras, plata, o sea, serían varias cosas, ¿no? Pero tendría un respaldo y esto ayudaría a evitar problemas de inflación y cosas así. Eso se me hace súper interesante si lo lograran aplicar. Eso sí que porque entonces, por ende, yo creo que el dólar también tendría que buscársela, ¿no? Diferente y decir, a ver, pues nosotros también respaldamos esto con el oro o con algo. Porque el hecho de que no esté respaldada las monedas es muy peligroso. A largo plazo siempre se van cayendo, se van desinflando, digamos, ¿no? Los valores. Pero bueno, eso es lo que dice Lavrov en estos momentos. Me parece interesante como quiera darle seguimiento y lo estaremos haciendo. Vamos a otro tema importante. Bueno, vamos a otro. Vamos a ver qué pasó el día de, bueno, hoy, ¿verdad? Porque fue realmente, bueno, sí, fue hoy, pero para nosotros era todavía en la noche. El Ministerio de Defensa de Taiwán, el día del domingo, muy temprano, en la madrugada para ellos, 24 cazas y 5 buques de guerra del ejército de China, en las inmediaciones de la isla. Además de los 12 aviones, incursionaron en su espacio aéreo, por lo que las Fuerzas Armadas de Taiwán monitorearon la situación, respondieron ellos con un despliegue de aeronaves, embarcaciones y sistema de misiles terrestres, fue lo que anunció el Ministerio de Defensa de Taiwán. Y pues bueno, esta escalada sigue ahí presente, aunque de repente parezca que no está, que se tranquilizan las cosas. Pues bueno, dice, el líder de la isla ha prometido el sábado mantener la paz y la estabilidad en el estrecho de Taiwán ante el aumento de la presión militar de China y afirmando que la guerra no es opción. Claro, no es opción, no es lo mejor para ninguno de los de todos los involucrados, porque ya no nada más es China y Taiwán, también es Estados Unidos y bueno, diferentes países ahí. Dice, bajo los dos mandos de Tsai, que es la presidenta, la isla autogobernada ha visto pues cómo se ha intensificado esta narrativa entre China y Taiwán y bueno, sobre todo a partir de que la pisó Nancy Pelosi se intensificó más. Así es, no, pues bueno, no creo que sea algo que se vaya a desescalar tan rápido. Siento que va a seguir un ratito por ahí. Y pues aquí digo, iremos actualizando, ¿no? Lo que vamos a hacer es ir actualizando esto. La forma de gobernar de Biden es muy rara. Porque Biden, no sé si sea por la edad o porque así es mañosón en este tema, dice cosas que son reales y que normalmente los presidentes no deben decir. Sí, claro. Por ejemplo, hoy dijo un tema, ¿se lo viste? ¿Qué dijo? Lo de Bakhmut, lo de los aviones. No. También lo de los aviones. No, espérate. Ahorita te digo lo de los aviones. Espérate. No, espérate. O sea, el mío está más jugoso. No creo. Dice Biden, que han muerto 100,000 ucranianos en Bakhmut nada más. Y todos se quedaron como... Eso dijo. Sí. Y la verdad es que yo sí creo que sea real. Claro que creo que sea real. Si se supone que han muerto 70,000 rusos, pues ¿por qué no van a morir 100,000 ucranianos? O sea, tiene lógica. Así se la pasa. O sea, y luego al rato sacan un comunicado y dicen, no. Quiso decir... Se le fue un cero. Quiso decir 10,000, quiso decir 20,000, dijo 100,000. Bueno, pues también ¿Qué le dijeron? ¿No le dijeron nada? No, o sea, no han dicho nada. Pero se hace como que se le va la onda y realmente no se le va la onda. O sea, dice cosas que él sabe que son ciertas. En el tema también financiero ya van varias metidas de pata que dice cosas, pues todo el mundo sabe que así son, pero que no se dicen. Pues que no se dicen, exactamente, que un presidente se supone no lo debe de decir, ¿no? ¿Qué dijo en los casos? Bueno, que Rusia dijo que era muy peligroso que Estados Unidos diera los F-16 a Ucrania. Y dijo, sí, peligroso para ellos, ¿verdad? Sí, o sea, para también Ucrania, ¿no? Tiene razón eso. Y tiene razón, ¿verdad? Exactamente, pues sí, o sea, porque sabe bien
O sea, obviamente, peligroso para Estados Unidos en ningún sentido, porque, digo, nadie en su sano juicio por unos casas haces una guerra nuclear, ¿no? Porque pues es el único paso que habría con Estados Unidos, una guerra nuclear. Entonces, pues por eso dice peligroso para ellos, ¿no? O sea, pues, ¿verdad? Evidentemente, pues como que se le va la onda de repente o dice cosas que sí, pues son así, pero debe haber cierta diplomacia, ¿no? En esos temas. Sí, por ejemplo, los fallecimientos no se dice. No. Dejas que el mismo país lo diga. Exactamente.